Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Day. Este é o seu programa semanal, onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bem. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, la primera contaré en una crónica cómo fue ese encuentro de confraternización del movimiento iberista en Madrid, donde pudimos presentar en exclusiva el nuevo libro de El Trapecio. En segundo lugar, Funiver presenta la proyección de la iberofonía a la secretaria de Estado para Iberoamérica del gobierno español. También comentaré unas declaraciones que ha hecho Felipe VI también en esta semana. Por último, un artículo de opinión de una vieja historia que estaba investigando hace tiempo y que por fin la cuento, y es el fantasma de Cristóbal de Moura en el sótano del Parlamento luso. Então vamos começar com este encontro iberista e com a apresentação do mais recente livro do El Trapézio. Como é que aconteceu? Bueno, pues la verdad que fue un encuentro en un restaurante de Madrid con gente que vino de diferentes puntos de la península. Y bueno, fue un espacio de confraternización y de unidad de acción. Fue como una especie de adelanto de la presentación oficial de este libro. Bueno, la presentación oficial será en octubre, y de 8 objetivos para fortalecer la Alianza Ibérica, y se trató de un evento organizado por Sociedad Iberista con apoyo del Trapecio, con un homenaje al escritor Jesús Callejo, ¿no? Estos encuentros anuales de Sociedad Iberista es por el Día del Iberismo, ¿no? Normalmente en junio, porque hay varios acontecimientos históricos, especialmente el Tratado de Tordesillas, ¿no? Pero bueno, se deja así como amplio. Más que el Día del Iberismo, yo diría el mes del Iberismo, junio. Y bueno, pues también hubo una actuación de fado de Laureana, una rayana portuguesa de Castelo Branco. Y bueno, pues en el discurso inicial, Adrián GB, coordinador de Sociedad Iberista, ha reivindicado que el Premio Luso Español de Arte y Cultura no solo se le dé a una persona por toda su trayectoria de un lado y del otro, sino que realmente sean personalidades o incluso asociaciones, porque dentro de las bases viene que también personalidades colectivas, que todavía no se le ha dado a nadie, que se le dé, como dicen ellos en las propias bases, que contribuyan al reforzamiento de los lazos entre los dos estados, es decir, que piensen también en figuras iberistas o asociaciones iberistas también para cuando premien, ¿no? Y dice Adrián que aunque no tengamos el cheque ni el reconocimiento oficial, tenemos algo mucho más valioso, que es una ciudadanía abierta, ibérica, despierta, generosa, que no espera que le den, sino que da, y que no se resigna, sino que actúa, ¿no? Y bueno, el ponente principal y homenajeado, Jesús Callejo, que es un divulgador de historia, cultura y leyendas ibéricas de un célebre y longevo podcast llamado La Escóbula de la Brújula, dice que lo separativo genera odio, y que lo que une pues genera prosperidad y fortaleza, ¿no? Por eso apoya el iberismo, y considera desde su perspectiva, con una perspectiva más desde una historia mucho más larga, que viene más atrás de la antigüedad, porque es una persona que le gusta más esa trayectoria larga, ¿no? Vamos a decir así. Pues él dice que bueno, los pueblos ibéricos de alguna manera han estado más tiempo unidos que separados, ¿no? Él es leonés y por tanto se reconoce como que León tiene una parte de Portugal y viceversa. Y ha hablado también, por ejemplo, de la semejanza que tiene la leyenda del gallo Barcelos con el de Santo Domingo de la Calzada. También ha comentado cosas bizarras como la de la coronación póstuma de Inés de Castro. Ha destacado a Enrique el Navegante. Y bueno, pues Antero de Quental también, lugares mágicos como el convento de Cristo en Tomar, el Palacio de Apena o el monasterio de Guadalupe. Después, por nuestra parte, que nosotros, por ejemplo, sacaremos en nuestro canal de YouTube también en nuestras intervenciones, pues bueno, yo mismo ahí he explicado
que el clásico dilema entre realismo e idealismo no necesariamente es excluyente, pero sí tenemos que tener claro, y esto sirve para diversas ideologías, que hay que partir de la realidad cooperativa existente y proyectarnos al ideal y no al revés, ¿no? Entonces el sebastianismo y el quijotismo nos puede ayudar para la intuición, el entusiasmo, el sentimentalismo, pero en el día a día tenemos que ser pragmáticos. La utopía puede alimentar las artes, el futurismo, la literatura, pero en el día a día tenemos que saber muy bien el marco jurídico, que entramos conjuntamente en la UE, que entramos con las negociaciones con Fernando Morán, y entonces hay que ir paso a paso avanzando, y este libro precisamente viene a eso, a 8 reformas, e ir empujando todos en esa dirección, y esa es la idea del editor, de Jean-Marc Rissac, que fue suya, la génesis de este libro, en la que hiciéramos un programa más sintético y unos objetivos específicos para poder influenciar más a los políticos. Es decir, se trata de superar prejuicios, ese paternalismo naif y esa simetría de información. Pablo Castro estuvo allí y explicó muy bien lo que se defiende como Consejo Ibérico, como un desarrollo del Tratado de Amistad, que es la reivindicación más potente que tiene el movimiento iberista, que quiere que sea algo de coste cero, con un equipo funcionarial de ambas partes, con un liderazgo simbólico, la importancia de la enseñanza del portugués en España, de que la Comunidad de Madrid asuma ese compromiso, y también de la homologación automática de los títulos. Bueno, en los próximos días tendremos ese vídeo. Probablemente cuando salga esto ya esté el vídeo en nuestro canal de YouTube, así que podéis verlo también. Y ya para el 23 de octubre presentaremos el libro en el Hogar Extremeño de Madrid como presentación oficial. Agora vamos passar para a Funiver. Qual é que é o novo projeto que estão a preparar? De que forma é que podemos encaixar aqui o monarca Filipe VI? Bueno, pues se trata de ir consolidando en medios institucionales este discurso de la iberofonía, que no es excluyente con nada, sino que hay que seguir apostando por la lusofonía, seguir apostando por los espacios iberoamericanos, hispanófonos, pero este gran espacio que abarca todo también tiene cabida en todos estos espacios donde se hace un trabajo en diferentes áreas lingüísticas del portugués y del español, pero claro, con una clave de conectar también todos los continentes, ¿no? O de hacer aquella triangulación entre Europa, América y África, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, en esa línea, el rey Felipe VI, en los premios de periodismo organizados, internacionales de periodismo, organizados por EFE y, y la AECID, ¿no? La Agencia de Cooperación Española, pues dijo unas palabras el monarca, que estos premios asumen la promoción del mejor periodismo en en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués, y lo hacen en un espacio cultural y geográfico, la iberofonía, que abarca todos los continentes, incluyendo la mayor cantidad de calidad de la profesión en una treintena de naciones hermanadas por la historia y el origen común de nuestras lenguas, desde Nicaragua, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y España han sido los galardonados en esa edición. Y volviendo al tema de Funiver, es que Funiver ha presentado esta vez dentro del Gobierno de España la Secretaría Iberoamericana, y no solo Secretaría para Iberoamérica, sino que también es de fomento del español en el mundo. Pues bueno, se han reunido con la secretaria de Estado, Susana Sumelzo Jordán, también con el subdirector general de Fomento del Español, Guillermo López Gallego, en particular por parte de Funiver ha ido el presidente y el director de Relaciones Institucionales, Santos Gracia y Durantes Prados, respectivamente, y le han explicado un poco el proyecto de cooperación que ellos tienen a nivel educativo, pero que es extendible también a nivel diplomático y gubernamental, ¿no? Y con especial atención al África
lusófona, ¿no? Entonces, la Secretaría de Estado se ha mostrado con especial interés por el modelo de cooperación de FUNIBER, basado en la formación superior a distancia, las alianzas estratégicas con universidades de América, África y Europa, y el fomento de una cooperación horizontal y triangular entre países iberoamericanos, iberoafricanos y de la península ibérica, ¿no? El ámbito panibérico y de la iberofonía, ¿no? Y también le han explicado cómo ellos están intentando también dentro de lo que es África, también promover el español y el portugués y en particular, por ejemplo, ofreciendo plazas docentes en una universidad que ellos tienen en Cuanza, en Angola, ofreciéndosela a egresados ecuatoguineanos, ¿no? Y entonces también están coordinando con el Instituto Cervantes para que sean los centros de FUNIBER, sean también centros de enseñanza de español y también en coordinación con lo que es el español que viene fundamentalmente de Guinea Ecuatorial. Agora vamos passar para a Assembleia da República de Portugal, que tem, pelo menos, não digo que não tenha mais, um fantasma lá, certo? Sí, bueno, es una historia curiosa que siempre estaba un poco detrás. Estaba esperando un libro que la editorial oficial de la Asamblea de la República va a sacar, pero bueno, ya ha pasado año y medio, en teoría lo iban a sacar hace más de un año y todavía no. Imagino que también la situación política y los vaivenes políticos de Portugal y en particular del Parlamento portugués, esto también le puede haber afectado para esos retrasos. Pero bueno, vamos a sacarlo y cuando salga el libro que también que pueda que traiga novedades, también publicaremos una reseña. Entonces, pues bueno, lo cuento. Cada cierto tiempo emerge en un agujero fantasmagórico en torno al jardín y aparcamiento del Palacio de São Bento, ¿no? La sede tradicional del Parlamento portugués. Es algo así como que alguien gritase desde ese sótano de que estoy ahí. Y hay que decir que ese jardín también está muy cerca del Palacete de São Bento, ¿no? Que es donde vive, bueno, vive, donde trabaja el primer ministro, porque normalmente no duerme ahí, duerme en otro lugar. En este caso ahora mismo está viviendo en un hotel, ¿no? Hasta que se reforme las casas el primer ministro Luis Montenegro. Pues bien, ¿por qué? Porque todo eso, y todo se llama San Bento. ¿Por qué? Porque viene de un monasterio, el monasterio de San Bento, que fue levantado en los tiempos de los Felipes, ¿no? Entonces, por diferentes motivos siempre ha sido inconveniente a la coyuntura política e internacional no desescombrar un sótano que hay ahí, ¿vale? Porque el antiguo monasterio no sobrevivió y se construyó esos palacios, palacio y palacete, ¿no? Pero sí que en el subsuelo sobrevivió sobre todo al terremoto, ¿no? Que aquello que no sobrevive, ¿no? Ese hito que siempre existe en la historia de la arquitectura en Portugal, de si sobrevive o no al terremoto. Pues bien, se trata de la cripta de la familia Moura, que es este Cristóbal de Moura, marqués de Castelo Rodrigo, que fue el gran hacedor de portugués de la Unión Dinástica Ibérica, 1580-1640, en las Cortes de Tomar, 1581, hombre de confianza de Felipe II de España, Felipe I de Portugal. Moura pasó a la historia como un gran exitoso diplomático que asumió la misión de integrar pacíficamente a las élites portuguesas en la monarquía hispánica. Pues bien, se hizo un estudio realizado por el historiador Paulo Varela Gómez y descubrió que los trabajadores en 1939, reparando el alcantarillado del Palacio de San Bento, encontraron pues esa galería, ¿no? Lo llegaron a desescombrar, vieron lo que había, hicieron unas fotos. De hecho, yo pongo ahí un link del archivo online de la Torre de Otombo, donde se pueden ver con gran nitidez las fotos de lo que hay dentro. Me sorprendí porque no lo conocía, y esto lo he conocido hace una semana, estas fotos con gran nitidez. Yo había visto alguna con baja nitidez, pero no todas y con alta nitidez. Y se puede leer incluso unas losas que hay con unos textos donde dice que ese porque lo que hay ahí es como una capilla, panteón, ¿no? Un yaciño, ¿no? De la familia, ¿no? Con una bóveda de piedra, con 80 metros, de largo y 6 metros de altura.
Pues bien, evidentemente este es un gran traidor, esta persona es un gran traidor en la historia nacional de Portugal o nacionalista, vamos a decirlo así, porque bueno, él garantizó los intereses de Portugal mientras los pudo garantizar y mientras duró su vida. Después la parte final, que siempre se ha dicho que a lo mejor a partir del año 25, 1725, la cosa se puso peor para Portugal, ¿no? Esas dos partes podemos dividirlas, ¿no? Y bueno, en realidad, y un poco por acortar un poco la historia, y invito a los lectores que la lean directamente de la página web, pues en realidad esta capilla, cripta, Panteón Familiar, no llegó nunca a terminarse, ¿vale? Incluso los hijos que llevaban más la iniciativa de Cristóbal de Moura, ni siquiera se consiguió terminar. Evidentemente después vino la restauración de independencia, lo que hizo también dificultad que terminaran las obras. ¿Y qué pasa? Los cuerpos de la familia, sobre todo el de Cristóbal de Moura y Margarida Corte Real, la esposa, quedaron provisionalmente, hasta que se terminaran esas obras, en el convento de San Francisco. Pero este convento de San Francisco, el terremoto de Lisboa acabó con él completamente, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca llegó a estar ahí, pero sí que es verdad que existen unas losas con los nombres de la familia que recuerdan esta figura y que de alguna manera yo creo que hasta que no se desescombre eso, no se saque eso, pues no estará en paz toda esa zona que a lo mejor está un poco maldita, ¿no? O por lo menos hay una cierta intranquilidad por ahí que probablemente afecte a la política portuguesa. Bueno, lo digo un poco de broma. Y bueno, para terminar, también aproveché para decir que también en el convento de Tomar de esa época también se podían hacer estudios arqueológicos, sobre todo en la casa capítulo incompleta, porque a lo mejor se encuentran cosas y creo que es algo que no se interesaba en Embajada Española o otras instituciones españolas, incluso portuguesas, por explorar. Y después hay una cruz en la Catedral de Lisboa que regaló Felipe II al convento de Tomar, que apareció allí en la Catedral de Lisboa, y sería bueno saber cómo es qué trayectorias, qué itinerario ha tenido en todos estos siglos, cómo es que ha aparecido por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, sería bueno hacer una reconstrucción virtual de todo lo que fue aquello en todos estos escenarios, y yo animo a los investigadores a que lo hagan. Y bueno, y estamos a la espera de ese libro de la historia del monasterio y del Palacio de San Bento, ¿no? El Mosteiro, y veremos a ver qué documentos inéditos nos trae. Esperemos que sea una cuestión de meses y tengamos nuevas noticias, y como es habitual las contaremos aquí en el trapecio. Hasta aquí mis tres temas. ¿Cuáles han sido los tuyos? Começamos com alterações à lei da nacionalidade, que vai apertar um pouco o cerco aos imigrantes. Passamos para os portugueses, que são os europeus que mais temem uma terceira guerra mundial. E para terminar, Portugal e Espanha têm a prioridade, vamos assim dizer, para receber o futuro Mundial de Clubes de 2029. Bueno, vamos con el tema de la nacionalidad, que siempre en Portugal fueron más años que en España, y que no hay una reciprocidad en esos términos, porque un portugués se puede hacer español con 2 años de residencia. Cuéntanos en cuántos años se incrementa, en cuánto estaba y cuál es el estado del debate. Bem, então, a partir de agora, depois do Conselho de Ministros, o último antes do Luís Montenegro ir para a Cimeira da NATO, ficou aprovado que haverá algumas alterações à lei da nacionalidade. Então, a partir de agora, terá que ser ainda aprovado pelo Parlamento, mas depois de ser aprovado, não podemos esquecer que o Parlamento tem uma maioria de direita, logo a aprovação é quase certa. Um cidadão do país da CPLP, um cidadão lusófono, terá que viver 5 anos em território. hum, Peço imensa desculpa, enganei-me. São 7 anos em território português, anteriormente é que eram 5. E um cidadão não lusófono terá que viver estes 10 anos. Para além disto, estes cidadãos terão que apresentar conhecimento da cultura portuguesa, da língua portuguesa, aceitar as leis de um Estado democrático. E, no caso dos filhos que nasçam em Portugal, estes só serão cidadãos caso os pais tenham já esta nacionalidade e a queiram adquirir.
Bem, estas alterações estão a ser recebidas de formas diferentes. Primeiro, para dizer que estes 7 anos, 10 anos, já existiam até o início dos anos 2000, 2008, vieram dos anos 90, depois é que houve uma alteração e desceu-se de 5 para 7. Portanto, voltámos a subir para o que era. A única mudança mesmo que está a dividir um pouco os juristas é a possibilidade de se perder a nacionalidade caso um juiz decrete que a pessoa cometeu um crime grave, tipo crimes de sangue, terrorismo, etc. Bem, a esquerda olha para estas alterações com uma forma quase de respeito, enquanto que a direita aplaude e o Chega até acha que é pouco. Bem, a nível internacional, estas novas medidas do Estado português estão a ser olhadas como sendo de ultradireita, e a verdade é que os imigrantes em Portugal tem subido em relação à sua população nos últimos 5 anos, está no último censo aponta 10,7 milhões, mas este aumento da população não vem de um aumento do número de nascimentos em Portugal, de portugueses de nascimento, mas sim um saldo migratório positivo que tem contribuído para que a população aumente, que se vendam mais casas mais caro para cidadãos fora da União Europeia do que as casas são vendidas a cidadãos portugueses ou europeus. E o Mário Centeno, que todos nós conhecemos, antigo ministro de António Costa, agora no Banco de Portugal, pede algum cuidado a esta restrição na imigração, porque a verdade é que a economia portuguesa tem aumentado muito graças ao trabalho que os imigrantes têm feito desde a restauração até o serviço do Uber, que cada vez mais comum entramos no Uber e vemos o condutor de um país do Sudeste Asiático ou do Brasil. Bem, em relação aos imigrantes, têm algum receio pelo que poderá ser o seu futuro com estas novas leis, mas o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que entretanto está nos Países Baixos, diz que as pessoas poderão vir à mesma, caso tenham capacidades, grandes qualificações, até terão um visto que pode facilitar a entrada para poderem procurar trabalho em Portugal, mas todos aqueles que não tenham documentos não poderão estar no país. Para ser português, agora haverá uma restrição pronto, ao número de anos, o número de anos para ser português terá que aumentar, as pessoas terão que falar português fluentemente, porque o que a direita alega muito é que há muitas pessoas que vêm para Portugal, adquirem um passaporte português às vezes sem falarem a língua e usam para viajar para outros países da União Europeia. Logo, a partir de agora, e caso o Parlamento aprove isto, vai ser mais complicado ser português. Muy bien. Y en esta línea, ¿no? De giro un poco a valores más sensibles a la seguridad, al conservadurismo, vemos que los portugueses son más sensibles a un conflicto mundial, ¿no? A que se preocupen por eso y por el gasto en defensa, su necesidad. Exatamente, mesmo estando num pequeno retângulo à beira-mar plantado, um estudo europeu indica que os portugueses são os europeus que mais temem o uso da bomba nuclear, uma terceira guerra mundial ou mesmo um novo conflito em território europeu, sem esquecer a Ucrânia, como é óbvio. Então, de 12 países, onde entrou Portugal, Espanha, França, o Reino Unido, os portugueses que responderam a este inquérito, cerca de 85% dos portugueses que responderam, demonstrar-se preocupados com o aumentar dos conflitos, defendem que se deve, sim senhora, haver um aumento nas despesas para a defesa e não temem nem que a União Europeia acabe de alguma forma. Não podemos esquecer que há cerca de uma semana, estamos a gravar isto, Portugal e Espanha comemoraram os seus 40 anos dentro do grupo europeu, nem que a NATO se desmembre. Portugal e tudo é um dos países fundadores da Aliança Atlântica. Bem, os portugueses defendem um maior investimento na defesa, neste caso, pela NATO, mas temem que ao aumentar o investimento na defesa se
deixe de olhar para outras áreas do país, como é o caso e tudo da assistência social. Bem, este inquérito saiu num período, como todos vemos pelas notícias, em que os conflitos mundiais estão cada vez mais na ordem do dia, agora e tudo, com esta história entre o Irão e Israel, o fecho ou não fecho do Estreito de Hormuz, que também tem ligações a Portugal, que existe lá uma antiga fortaleza da altura da ocupação portuguesa naquela zona do globo, entretanto está em ruínas, e em que temos nos Países Baixos uma cimeira com os países da NATO, onde estão os diferentes líderes, desde Donald Trump, Mark Rutte, que é o secretário-geral desta organização, a Luís Montenegro. Bem, Portugal já admitiu que pretende, sim senhora, aumentar o seu investimento na defesa para 2%. Donald Trump pede 3,5%, mas Portugal diz que vai avançar com 2%. Algo que o secretário-geral desta organização já aplaudiu, e tudo um conselheiro de Donald Trump, que é a luso-descendente Devin Nunes, teve a sua possibilidade. Porque é que Portugal não faz mais ou menos como nos descobrimentos e trabalha para a NATO, vamos assim dizer, usando um dos seus grandes atrativos, a sua frota naval, a sua marinha, sendo quase como uma espécie de patrulheira entre os três continentes, Europa, América e África. Bem, em relação à Espanha, a Espanha diz que não irá aumentar os seus investimentos na defesa, mais do que já tem feito. Isto, um pouco a porta-voz deste anúncio foi tudo uma das ministras do governo espanhol, a líder do SUMAR, que também está a ter alguns conflitos internos, e Yolanda Díaz. Bem, só para terminar, enquanto que os líderes mundiais, ou pelo menos os líderes da NATO, estão reunidos em Haia, continuamos com conflitos um pouco por todo o mundo, com inúmeras vozes, desde os governos de Portugal, Espanha, Brasil, o secretário-geral das Nações Unidas, o próprio Papa a pedir o cessar destes vários conflitos, e António Costa, que atualmente está com um cargo europeu, tinha ido há sensivelmente 2 a 3 semanas oferecido a Donald Trump uma camisola da Seleção Portuguesa de Futebol, com uma camisola de Cristiano Ronaldo, e na legenda do post tinha colocado a jogar pela paz. Só que, pelo visto, neste minuto a bola deve ter sido um pouco pela linha de jogo, porque há tudo no mundo menos paz. Mas os portugueses pedem mais segurança. É melhor prevenir do que remediar. Muy bien. Y por último, una posibilidad que se abre que España y Portugal puedan organizar el Mundial de Clubes de 2029, ¿no? Aunque Brasil también está disputándolo. Exatamente, então vamos continuar a falar de futebol. Enquanto que nos Estados Unidos ainda está a decorrer um Mundial de Clubes, que agora tem um novo formato, com mais equipas, vamos agora, sermos já da fase de grupos, vamos passar já para o que se chama de mata-mata. Já se começa a pensar como será 2029. Este Mundial que está a acontecer nos Estados Unidos está a ser olhado quase como uma espécie de preparação para o Mundial de Seleções de 2026, que vai ser México, Estados Unidos e Canadá. Logo, se o Mundial de Clubes for usado como uma preparação para o Mundial de Seleções, 2029 seria Portugal, Espanha e Marrocos, já que vão ser os três países vão receber o Mundial de 2030, mesmo havendo uns jogos inaugurais, vamos assim dizer, uma semana antes na América Latina, já que este é o Mundial do Centenário. Bem, a FIFA, caso isto seja usado como uma preparação para o Mundial de Seleções, Portugal e Espanha serão tidos quase como prioritários para receber o Mundial de 2029. No caso, a Real Federação Espanhola de Futebol não ainda oficialmente, mas já deixou antever que se teria interesse em receber esta competição que junta clubes desde a América Latina até a Oceania, e já que o país tem estádios que têm capacidade para receber este tipo de competições, estima-se que sejam necessários de 12 a 15 estádios para receber esta competição. Logo, Espanha teria perfeitamente, e Portugal também poderia receber alguns destes jogos. Ainda não houve uma oficialização da vontade de Portugal e Espanha de receberem o Mundial de Clubes de 2029, ao contrário da CBF, ao contrário do Brasil, que sim, senhora, já se mostrou
mais que tudo disponível para receber o Mundial que será realizado apenas em 2029. Ainda se está a jogar este 2025, onde há 4 clubes, neste caso brasileiros, em competição. Haviam outros casos, outros 4 da Península Ibérica. Entretanto, 2 deles irão para casa, já devem ter provavelmente tudo voado de volta ao território ibérico. Ficaram os outros 2, neste caso o Benfica e Real Madrid, para disputarem uma competição que provavelmente poderá, dentro dos anos, aterrar aqui em território ibérico. Muy bien, pues estaremos muy atentos a toda esa diplomacia del fútbol. Y bueno, pues hasta aquí el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal, en portugués y en español. Ya sabéis dónde encontrarnos en redes sociales y YouTube. Hasta la próxima. Até à próxima.